¿Y qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola Luis, encantado de estar aquí, hombre. Oye, David, ¿cómo ha ido estos días de gira por toda España? Bueno, por toda España no. Has ido a Madrid, has estado con Sol, con Milenio, has ido a lo de Jaén. Sí. Ha sido un viaje un poco durillo, ¿no? Una semana y algo. Primero Madrid, filmar ahí en Cuarto Milenio, con Iker Jiménez, que estoy muy agradecido. Y bueno, y de ahí pues aprovechamos para entrevistar a Sola IMSA y nada, luego si quieres lo contamos, hemos estado haciendo algunas indagaciones muy importantes en diferentes líneas astrológicas, astronómicas, esotéricas, muy curiosas. Sol es una persona realmente especial, es una persona con una intuición, yo diría que raya casi lo sobrenatural. También nuestra amiga, con ella nos iremos a la de viaje a Egipto y de ahí Exacto. también sacaremos buenos vídeos de los lugares. O sea, estamos grabando los lugares y me llevo a llevar esas webcams pequeñitas que hay para meternos por dentro del templo, que está prohibido subir con cámaras y eso, ¿no? Según qué pirámide o templo, y entraremos con esas webcams y así haremos grabaciones sin que nos vean. Está bien. A ver lo que sale por allí. No, Sol, lo que tiene Sol es que es una persona que se percata de detalles y de cosas que a la mayoría de la gente le pasan desapercibidas. Es muy curiosa. Entre Sol y Yolanda me llevo dos mediums. Yo creo que el empano ahí soy yo, pero bueno, yo voy con la cámara. Con lo cual... Vamos, que imposible no recibir alguna canalización ahí en esas tierras egipcias, es casi seguro. Unas energías ahí latentes muy fuertes, ¿no? No sé, casi algunas veces he pensado que si el planeta Tierra está configurado con estas energías telúricas que serían como las venas que recorren el planeta, casi podríamos decir que Egipto es el corazón. O cerca del corazón. O cerca del corazón, pero Sí. ¿para ti qué es más importante, Egipto o Sumeria? Bueno, para mí es más importante Sumeria porque es donde yo he podido recoger más información, más datos sobre nuestros orígenes. Me ha ayudado muchísimo. Pero claro, también es muy importante Egipto, y aunque me cuesta bastante entender un poco lo que es la mitología egipcia, que es un poco, bueno, iba a decir liante, pero bueno, me cuesta bastante encajarlo todo, ¿no? Pero sí, considero que es la tierra de Enki, es la gran civilización que muy probablemente el dios Ta, que era el mismísimo Enki, pues fundó. Entonces pienso que sí, que ahí hay algo interesante. Yo creo por mis investigaciones personales yo diría que Egipto quizás es la madre de lo que hoy en día comemos o bebemos o pensamos, ¿no? Dentro de lo que sería España. Para los españoles, por lo que he podido ver, es donde más directamente, culturalmente, nos llega todo. Estoy mirando mucho las culturas asiáticas, mucho también lo que es la antigua Sumeria, y por lo que he podido ver y hablar y contrastar con otros compañeros, decididamente nosotros donde más vestigio tenemos de la antigüedad es de Egipto. Que sea positivo o negativo, yo ahí ya no entro, pero... Yo pienso que también se coló bastantes facciones oscuras que intentaron un poco desvirtuar la naturaleza de ciertos rituales que sí tenían un aire pues místico, de crecimiento espiritual importante, ¿no? Y para mí lo más interesante de Egipto es la forma en la que concebían la muerte. Yo creo que es la característica esencial de esa cultura, ¿no? Desde luego, pues la magia egipcia ya nos está hablando constantemente de llegar a realizar proezas tales como la resurrección. La resurrección de sobre todo... probablemente cuando hablamos de resurrección física ellos deberían de tener unos conocimientos en biomedicina increíbles, capaces de juntar cabezas, capaces de juntar cuerpos, ensamblar cuerpos descuartizados, pero no, yo creo que lo interesante aquí no es eso, sino la resurrección de alma, recuperar un alma que ha fallecido y volver a invocarla para reencarnar en ese cuerpo. Eso es algo fascinante, que es una de las partes que considero que es un legado genuinamente egipcio y probablemente hay mucha gente que lo ha intentado, pero no acabamos de encontrar esa llave maestra que nos conduzca a que se haga realidad este tipo de rituales, ¿no? Pero sí, creo absolutamente en su poder.
Entonces, si hablamos de hace 12.000 años para atrás, cuando el último gran diluvio y empieza a crecer nuestra humanidad, ¿qué estaría antes, Sumeria o Egipto? Yo creo que Sumeria, pero absolutamente, absolutamente. Es muy, muy anterior. Y bueno, Egipto yo creo que es un periodo pues esplendoroso en cuanto a todas las antiguas escuelas de sabiduría. Entonces ahí se hace el conocimiento pues exponencial, o sea, muy importante, muy destacable. Pero sí creo que la base, como a mí me interesa muchísimo más Sumeria, por cuanto se explica toda esa cantidad de lista de dioses, de reyes, porque no solamente hablamos de dioses, también aparecen una serie de personajes decisivos en la historia humana. Entonces, bueno, a mí me ha revelado muchos más datos sobre nuestra cosmología también, todo lo que nos acerca de relación con las estrellas. Claro. David, vamos a entrar ya, si quieres, en el tema un poquito ya que la gente suele preguntarnos, ¿no? Que tú dices que ya te han preguntado por todas partes, pero vamos a hacer una aclaración, vamos a decir ya contundente, entre por qué Sitchin y ahora Anton Parks. Porque la gente dirá, y bueno, y mañana quién seguirá, ¿no? Es decir, eso es lo que yo vi hace poco en un YouTube. Sí. Una contestación. Bueno, esto es la mente lineal. La mente lineal lo que hace es intentar, pues bueno, vaticinar ciertos aspectos que puedan pasar en el futuro cuando una persona ha hecho un cambio, ¿no? Entonces, bueno, este ha dicho, pues ahora he estado con Sitchin, apoyando a Sitchin en una serie de ideas, ahora ha cambiado a Anton Parks. Pues ahora seguramente va a decir dentro de un par de años otra cosa. Pues bueno, ya se verá. Yo en principio te digo, ahora, aquí y ahora, no. Estoy convencido de que esto ya es hasta que me muera, hasta que me entierren los huesos. Estoy convencido. Si me equivoco, pues bueno, lo diremos y lo afrontaremos. Lo que no voy a hacer nunca es fingir, engañar y sobre todo engañarme a mí mismo con una cosa que no le veo ninguna sustancia, ¿no? Que no le veo ningún sentido. Entonces, bueno, con Sitchin simplemente me ayudó a conocer el tema, a profundizar en el tema, a conocer sobre todo los personajes de la antigua Sumeria, todos estos 23 deidades que conformaban el panteón sumerio. Y muy bien, sí, fantástico, pero cuando yo llegué ya a lo que es el libro perdido de Enki y descubrí que todo ese volumen era una invención surgida de su pluma, de su cosecha propia, entonces vi que ahí no había ninguna tablilla, ni una sola tablilla que se asemejara mínimamente a lo que estaba diciendo. Bueno, ahí fue cuando dije, me levanté, cogí el libro y dije, bueno, yo no sé qué hacer con esto, pero hay que decirlo a la gente. Y luego ya me puse en contacto con diferentes investigadores, algunos que ya habían conocido famosos arqueólogos y que ya habían denunciado en su momento estas irregularidades. Yo no tenía ni idea de hasta qué punto este señor había fabulado todas estas tablillas sumerias. Y fue un proceso muy lento en el que quise asegurarme muy bien, pero cuando dije basta, el vídeo que lo saqué todo fue con Iván Martínez, de granmisterio.org. Y ahí decidí, pues eso, pues ya no seguir con esto. Y simplemente me di cuenta también mucho a través de Anton Parks, porque fue en ese periodo cuando descubrí, como digo, el libro perdido de Enki, que había sido una fabulación. En ese mismo momento de mi vida, pues estaba empezando a leer Anton Parks. Y estaba empezando también a descubrir que todas las tremendas irregularidades que había en torno al planeta Nibiru, este supuesto planeta Nibiru, que sí que existe, claro que sí, es Venus, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Entonces, bueno, no había ningún planetoide 5 o 6 veces mayor que la Tierra, de órbita de 3.600 años, una órbita que, bueno, vamos a ver cómo llega la luz del Sol, periodos probablemente pues próximos al infierno, con una subida de temperatura infernal y después gélida, o sea, unos contrastes térmicos de locos. Bueno, es bastante difícil, bastante improbable. ¿Puede ser? Sí, claro que puede ser, pero en Nibiru lo hemos demostrado muchísimas veces que se relaciona efectivamente con Nebheru, que es la
digamos el término egipcio del que tendría su origen, y se refiere a Horus, y es el crucero del alba, el planeta precisamente Venus, ¿no? Y no hay más, realmente no hay más. Y como base de todo lo que decía Sitchin, Nibiru es, digamos, la esencia. Y si la esencia se vuelve evanescente, pues entonces ya solamente nos queda los Anunnaki. Y los Anunnaki también nos damos cuenta que tampoco tienen la importancia que Sitchin le concedía, sino que la importancia recae en los Usungal, que es la raza que ha creado a los Anunnaki. Y entonces ahí vas viendo cómo se va cayendo poco a poco muchas de las teorías que él sostenía. Y sobre todo, y lo más grave, es que muchas de estas tablillas fueron, como he dicho antes, totalmente no solo reinterpretadas a su forma, sino él conscientemente copiar algunos aspectos, transformarlos y escribir, inventar una serie de historias que no tienen absolutamente nada que ver con esas tablillas. Bueno, yo voy a hablar un momento a favor de mi amigo que está aquí delante, de David, y lo primero que voy a decir que David empieza estudiando astrología, ¿no? Es astrólogo, con lo cual tú ya tienes que ver con la Sumeria. Tú realmente ya empiezas a coger ese conocimiento en el momento que te haces de esta historia. Y mucha gente nos dice a través de... Porque yo estoy borrando, nosotros tenemos vídeos de David en los cuales estoy borrando mucha gente que nos llaman peseteros, por decirlo de alguna manera, o que solo queremos dinero, ¿no? Entonces yo voy a hablar claro de este tema, porque creo que nunca se toque, lo voy a decir bastante claro. David va a los congresos y va gratuitamente. Va aquí, va para allá, va gratuitamente. Lo único que él puede ganar es lo mismo que ganamos nosotros en la caja de Pandora, por publicidad, por clips. Y nosotros no hacemos esto porque no queramos trabajar de mecánicos y porque no queramos y seamos unos perros y solamente hacemos que engañar a la gente, no. Tanto para David como para mí es un hobby, es una manera de vivir, es una manera que nos gusta, nos llama. Y vamos a estar hasta el último día hablando de estos temas y tocando estas cosas. Entonces lo que quiero daros a entender que muchas de estas cosas nosotros normalmente las hacemos gratuitamente. Y si nos ganamos la vida, tampoco pasa nada, porque si yo saco un libro, él saca un libro y hay que vivir, también hay que vivir de algo. ¿Verdad, no, David? ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Claro. Bueno, esto es lo mismo que... No sé, es que todo lo que se relaciona con el mundo del crecimiento espiritual, psicológico, todo esto, se relaciona con como que se tiene que dar esa información y la persona pues tiene que estar mendigando por la calle o, no sé, viviendo sin techo. Es un concepto completamente infantil. Nosotros somos seres humanos, comemos, cagamos y hacemos las mismas funciones que cualquier ser humano. Por lo tanto, sin dinero no podemos subsistir. Pero es que en el mundo anglosajón esto no pasa. La gente coge, por seguir a una persona, le da donaciones y encima se gana la vida con ello. Y da talleres y da charlas y se gana muy bien la vida y nadie le dice nada. Y aquí en el mundo hispano tenemos que ser pobres, no ganar nada con nada y claro, tenemos que dar toda la conciencia, porque la conciencia y la espiritualidad es gratis. Y no entienden que aquí hay un trabajo de investigación y que en un momento dado son horas y horas leyendo, informándose, contrastando, para luego poder hacer una conferencia. Es para volverse loco, es muy difícil poder conciliar el lado de la investigación, de tener que centrar tu cabeza en un estudio específico de algo, después también tener que pensar en subsistir. Tengo que hacer este vídeo, tengo que hacer este libro, porque si no, tampoco no me voy a ganar nada. Bueno, es muy difícil, más de lo que la gente se puede imaginar, ¿no? Es un trabajo, sí, en cierta manera es un trabajo, claro que sí, pero también es un hobby, también es algo que se lleva adentro, que la persona lo vive, lo siente, y convertir eso en un trabajo es un honor, claro que sí, es un honor. Pero, pues eso, estamos en nuestro derecho a ganarnos la vida como todo el mundo. No sé, la gente se cree que esto es algo que se tiene que dar y ya. Nosotros nos quedamos ahí como el mensajero que viene bajando del cielo con sus alas, ¿no?, de ángel y suelta el paquete y se vuelve a ir. Pues no, yo no tengo alas, que sepa yo, no tengo alas, ¿no? No soy un ángel. Ni tampoco vivo de lo que respiro del aire. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar ya de tema, yo creo que eso está ya bastante dicho. Vamos a seguir con el tema Anunnaki, ¿vale? Con Anton Paz si quieres. Has dicho que Venus, el planeta Nibiru, ¿no? Sí, es que Nebheru es una etimología que viene del antiguo Egipto
y viene a designar a Horus, ¿no? Y Horus está asociado a Venus, el crucero del alba. Venus es un planeta que teóricamente no puede tener vida en la superficie porque está muy cerca del Sol, aunque se cree que en el mundo intraterreno puede tener vida. Todavía estos personajes se contactan con nosotros en el sentido de que hay un intercambio vía sea Stargate o vía naves espaciales, es decir, ¿hay un comercio todavía entre Venus y la Tierra o eso son cosas del pasado? Yo creo que casi todos los planetas del sistema solar hay una serie de vínculos, ¿no?, importantes. Pero concretamente el planeta Venus, según nos dice Parkes, es un planeta que se desliga de su trayectoria hace miles y miles de años, cuando Venus era el satélite natural de un planeta llamado Mulge, un planeta enorme. Parece que esta raza de Usungal hacen estallar artificialmente Mulge, debido a una serie de conflictos que tenían, especialmente con una raza llamada los Kingu, ¿no? Entonces, cuando este planeta estalla, Mulge, Venus sale disparado de su trayectoria y ahí empieza a colisionar con los restos, empieza a colisionar con los restos fragmentarios de ese Mulge, que acaba convirtiéndose en el actual cinturón de asteroides que conocemos entre Marte y Júpiter, y ahí, por sus pasos, empieza a generar una serie de perturbaciones en el tema de su paso por la Tierra. Entonces ahí es cuando la Tierra probablemente tenga algo que ver con el diluvio universal, el famoso diluvio universal, del que se pidió, los grandes dioses pidieron que si una especie de pacto, quedaron todos como conchavados para hacer silencio, guardar silencio, para que el hombre no supiera que se acercaba esta grave perturbación geomagnética y que produciría probablemente pues esa subida de las aguas, o incluso se habla también de que pudieron incidir una parte de esta facción Usungal Anunnaki a través de una emisión de rayos láser llegar a fundir los casquetes polares para también hacer subir el nivel de las aguas, ¿no?, provocar esos altos oleajes, ¿no? El caso es que sea o no directa o indirectamente causante del diluvio universal el planeta Venus, lo que sí está claro es que hay suficientes registros en la historia que parecen indicar que hay una relación causa-efecto con este astro. Entonces se puede decir que la Atlántida, por llamarlo de alguna manera, es aquella civilización, digo Atlántida como civilización antes de 12.000 años atrás, da igual el nombre que tuviera, ¿no?, quienes fueran, quedó extinta por culpa de eso. O sea, es decir, fue una provocación, fue eliminar a lo que había allí en la Tierra. Lo que pasa que la Atlántida hay muchísimas teorías que dicen que fue una revuelta interna de los propios habitantes contra los dioses que los habían ayudado a cimentar la base de esa civilización. Y a través de una especie de armas de plasma llegó a haber esa especie de guerra, de batalla. Pero hay muchas versiones, podemos encontrar una auténtica cantera de teorías al respecto. Hay quien dice que fue también Venus el que provocó la destrucción de la Atlántida. Otros, pues eso, una guerra interna, o algo así como una guerra civil, ¿no?, con un empleo de armas altamente tecnológicas. Claro, teniendo en cuenta que ya hace millones de años estuvieron aquí los Kingu, Anton Parkes habla ya del proyecto Kingu, que ya crearon a través de estos, siendo el mono, el Ukubi, llamaba el Ukubi Ulegarra, que por cierto Ulegarra es Euskadi, o sea que parece que también hay un nexo con Sumeria en ese aspecto, ¿no?, en el aspecto del lenguaje. Entonces, claro, el proyecto Kingu ya nos habla de crear estos protohombres a través de este Ukubi, de este mono. Y luego el proyecto de los Kadistu, el proyecto de los Elohim. Sí. Estos seres que conformarían todo un compendio de razas, algunas de ellas reptiles, otras de felinos, los Yurma, por ejemplo, grandes felinos de más de 4 metros de altura, con unos hombros muy anchos, que eran unos guerreros temibles. Se decía que llevaban unas garras. Parkes dice que no sabe si eran artificiales o eran unas garras que incluso podían salir un poco deslizadas, como el personaje ese de X-Men. Lobezno, exactamente. Entonces, claro, él siempre te dice, aquí está importante el matiz, te dice, bueno,
esto parecía tal cosa, pero no puedo asegurar si realmente era así, ¿no? Entonces eso es muy importante, que si fuese un fabulador, si fuese una persona que realmente te quiere colar una historia, rápidamente te diría, sí, esto es así, 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 así. Él, hay muchas partes de los recuerdos que él tiene de estar dentro de este dios sumerio Enki, en los que no sabe reconocer exactamente qué es lo que ocurrió. Hay algunos detalles que es normal que... Eso es lo mismo que si ahora tú estás aquí en la terraza de tu casa y contemplas un asesinato. Vale, te va a quedar la pistola, te va a quedar la sangre en la calle, pero a lo mejor hay muchos detalles de lo que ha ocurrido, o el coche que va o el coche que viene, que no te vas a acordar. Pues eso es lo mismo, eso es lo que le pasó a Anton Parks. Él recuerda fragmentos de una supuesta vida pasada en la que él era el propio Enki, era este dios llamado Saam. Entonces, claro, no todo monte es orégano, vamos a decir. Hay muchos aspectos que a él se le han escapado, ¿no? Y él los dice. Bueno, me he ido un poco por los cerros de Úbeda. Este conjunto, volviendo otra vez, retomando otra vez el tema de los Kadistu, ese conjunto de razas, están los Yurma, están también los Shukal. Creo que estos eran unas entidades como aves, fíjate, como aves. Y aquí también se explicaría por qué en el Antiguo Egipto aparecen seres humanoides con cabezas de pájaro o con cabeza de león. Lógicamente, si hay diferentes razas que tienen estas formas, digamos, antropomórficas, pero animalescas, pues eso lo explicaría bastante, ¿no? Entonces, bueno, todo este conjunto de razas que son los Kadistu, los ensambladores de vida, son los que conforman un humano original, un humano primordial, llamado Namlu, y lo dotan cada uno de ellos, cada una de estas razas Kadistu, con sus habilidades y las dotan con este humano primordial, ¿no? Este Namlu, que sería un ser altísimo, de 4,5 metros, y que tendría unas capacidades, bueno, casi parecería si lo pudiésemos contemplar ahora mismo, entrara por esta puerta, pues parecería como el Doctor Manhattan de la serie, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre. Bueno, unos superhéroes. Entonces, lo que ocurre aquí es que estamos hablando de que hemos ido, cuanto más adelante en el tiempo, a peor. En cuanto a evolución, hemos involucionado. Porque el Namlu original era un ser que directamente tenía un cuerpo semietérico, tenía una capacidad extrasensorial, desde luego que nos supera a nosotros infinitamente, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en un momento dado de la historia llegan aquí a la Tierra estos Usungal en conflicto con los Kingu, como exiliados de guerra, y ahí es cuando interfiere en el proceso de evolución de este protohombre, de este humano primordial. Entonces lo que hacen es desaparecer los Namlu, que son los guardianes de la tierra. No se sabe por qué, en complicidad con estos Kadistu, desaparecen. Y ahí es cuando empieza todo este proceso de degeneración, en donde manipulan al Neandertal y al Erectus para conformarnos a nosotros. Ahí hay dos líneas adámicas importantes en las que Parks dice que el lado de Caín es el Erectus, que es estúpido, dice él, y luego está el lado de Abel, que parece que era Neandertal. Y nosotros, lógicamente, venimos del lado estúpido, del lado del Erectus. Porque parece que los Neandertal eran unas criaturas muy empáticas, con una gran creatividad, con una gran emocionalidad, y sin embargo se consiguió que se extinguiera esa estirpe. Y nosotros surgiríamos del Caín, sí, del Erectus. Bueno, pero yo he estado viendo científicamente los últimos logros que se han dado en genética, ¿no? Sobre todo aquí en España, porque la parte del planeta donde más Neandertal hay es en España, fueron los últimos, y todas las rutas que tenemos ahí nos lo explican que sí. El ADN humano tiene un porcentaje muy grande de Neandertal, por lo menos la raza blanca. Eso quiere decir que probablemente... Que se debió filtrar seguro, y creo que Parks hay alguna parte en la que lo dice, pero el gráfico que yo he visto, sí, en la que él lo muestra, dice raza extinguida.
Pero creo que Enki consigue hibridar o, bueno, sectorizar una parte, ¿no? Lo que sí está claro y deja muy claro es que parece que consiguió delante de los morros de este consejo Shungal, sin ellos darse cuenta, es filtrar ese ADN Kadistu, ese ADN de los Elohim. Y ahí es una parte muy importante, porque si eso es así, significa que los seres humanos tenemos ADN de los reptilianos, tenemos ADN reptil, por eso tenemos ese lado del cerebro que tenemos esa capacidad de territorialidad, de supervivencia, de agresividad, que es del reptil, pero también podemos tener esa otra parte del reptil portador de la sangre Kadistu, que procedería de las hembras Amasutum, de las hembras Ushungal. Entonces parece que aquí hay como dos tipos de ADN reptilianos. Uno es sangre fría, psicosis, tiene mucho que ver con la psicosis. La capacidad, o iba a decir más que capacidad, es un defecto bastante grave, ¿no? Matar a una persona y desde luego no sentir absolutamente nada, ¿no? Es una auténtica... digamos, es un tipo de ADN que realmente nos perjudica muchísimo, porque hace que una parte del ser humano se degrade hasta ese punto, ¿no? Claro, decimos, no, es que esto es peor que ser animal, lógicamente, los animales no pueden hacer eso, ¿no? Los serial killers, por ejemplo, si tú empiezas a buscar, ahí probablemente encontraríamos un nivel de sangre reptiliana muy elevado. Pero ¿sangre reptiliana de qué parte? Porque no toda la sangre reptiliana es malvada. Hay esa otra parte reptil que es portadora del ADN Kadistu. El ADN Kadistu, los ensambladores de vida, seres de luz, seres que tienen una conciencia cósmica muy evolucionada. ¿Por qué? Porque se supone que los Kadistu proceden de una parte del universo más próxima a la fuente de la creación, donde la luz de esta conciencia a la que llamamos Dios es más pura. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta parte de luz, nos vendría del lado reptiliano. Eso quiere decir que afirmar hoy en día que todos los reptilianos son malos no tiene ningún sentido, porque nosotros mismos somos portadores, por un lado, lo hemos dicho antes, de sangre reptil, que es el lado frío, oscuro, de supervivencia, de psicosis, de maldad pura, y otro lado reptil que lleva ese lado de ADN de los Kadistu, el lado divino. Y aparte de reptil tenemos otro tipo de ADNs también, ¿no? Los seres... Por supuesto, podemos tener sangre de los arturianos, de los pleiadianos, de los andromedanos, de los que habla Alex Collier. Bueno, de una cantidad de razas impresionante, ¿no? Entonces, bueno, y quizás, como hemos dicho muchas veces, la raza blanca viene de importación después. La primera, la autóctona, la verdaderamente autóctona de la Tierra es la negra, ¿no? Entonces nosotros, la raza blanca, somos un compendio quizás mucho más amplio de otras razas cósmicas. Cuando aquí en la Tierra, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que todos los esqueletos de gigantes se están tapando, no quieren que el Smithsonian se sepa que existen, ¿no? Prácticamente los quitan. Esta raza de gigantes, incluso podrían ser cíclopes, llamados en la literatura antigua, las leyendas, ¿qué raza crees que podrían ser? O sea, si tuviéramos que quitarlos, como dice Anton Paz, ¿a qué nos referiríamos? Bueno, Anton Paz nos dice que los hijos de Enki eran los Nungal. Los creó artificialmente, como hacían ellos siempre, porque había unas rivalidades de sexos entre los machos y las hembras Ushungal. Entonces lo que tenían que hacer era crearlos a través de las cámaras de clonación llamadas los Cien-Sisars, ¿no? En los Cien-Sisars nacían ya adultos, ya no pasaban ningún proceso de adolescencia ni infancia, nacían adultos y plenamente en pleno funcionamiento de todas sus capacidades, ¿no? Entonces Enki crea un total de varios miles de Nungal, pero después de una serie de guerras de las que ellos huyen, llegan a la Tierra unos 300 Nungal, que son los Igigi sumerios, los Igigi, aquellos que ven y observan, los vigilantes, ¿no? The Watchers, los ángeles caídos.
Tienen muchos nombres, pero vamos a llamarles los Nungal, ¿no? Estos Nungal, cuando llegan, lo que descubre Enki es que él, en su libro Secretos de las Estrellas Oscuras, dice, en un momento dado, él tiene un sueño, Enki, en que sus hijos se convierten en aves. Le salen alas y se convierten en aves. Dice, y aquel sueño es muy recurrente y empieza a preocuparle, hasta que un buen día, o un mal día, descubre que, claro, estos seres hacen una muda de piel, como las serpientes. Y debajo de esa piel, descubre que empieza a aparecer una piel deslumbrante, brillante, albina, blanca. Entonces se produce una transformación en la que se asustan mucho todos los Uxungal, porque resulta que Enki ha creado a unos seres que tienen ADN, les había aplicado ADN de los Kingu, su eterno rival, el eterno enemigo de los Uxungal. Y los Kingu, hay una facción de ellos que son conocidos como los Kingu Babar, los Kingu albinos. Estos tienen la piel blanca y son la realeza. Estos son los que tienen verdaderamente el poder del linaje más superior de su raza, ¿no? Entonces, claro, los Uxungal ven que los Nungal se han transformado a nivel de piel como su enemigo. Bueno, eso no pueden admitirlo. Y encima luego se enteran de que también estos Nungal tienen sangre de los Kadistu. O sea que son Kadistu. Y a su vez Kingus, enemigos suyos. Bueno, ahí eso no se lo perdonan a Enki y los sentencian a ser esclavos para ellos y les hacen realizar trabajos pesados, ¿no? Por ejemplo, levantar grandes ciudades mesopotámicas, grandes templos y sobre todo, y uno de los trabajos más duros, es precisamente reconducir artificialmente Tigris y Éufrates para reabastecer de agua esas ciudades, ¿no? Entonces, bueno, estos Nungal finalmente se rebelan. Hay un motín y ahí es cuando entra en escena Enki y se da cuenta de que la única solución es crear un esclavo primitivo, ¿no? Y ahí es donde empieza todo lo que, digamos, dejó Sitchin, pero no en las minas, no tanto en las minas, sino más en las tareas de toda esa funcionalidad en los ríos Tigris y Éufrates y en el levantamiento de esas ciudades. No es tanto el tema del oro, que sí había, por supuesto, minas y ellos sacaban diferentes tipos de minerales, no solo oro, pero no era ese el motivo principal por el que llegaron a la Tierra. Una vez tenemos este panorama de que los Nungal se niegan a realizar esas tareas, esos trabajos, y Enki, para salvaguardarles a ellos, crea un Lulu, crea una Adam, que Adam significa animal de carga, somos nosotros, ahí es cuando él los salva de ese trabajo. Y entonces es cuando nos encontramos con que estos seres son los que quedan reflejados en la Biblia como los ángeles caídos. O sea, ¿estos gigantes cómo eran? Vale, ahí es cuando ellos deciden, dice, nos vamos a unir en anatema para, digamos, secuestrar a algunas mujeres de la tierra, ¿no? Ya lo dice la Biblia, tomaron por esposas las que más les agradaron, ¿no? Se juntaron con las terrestres, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando ellos se casan con algunas mujeres de la tierra y empieza toda esa caza de brujas por parte de Enlil Yahvé. Yahvé es un personaje pues que muchas veces era encarnado por Enlil, yo diría que casi el 80% de las veces, pero había también un porcentaje de veces que lo encarnaba el mismísimo An, que An es el creador de Enki. Entonces, bueno, llega un momento en que cuando se produce ese emparejamiento con las mujeres de la tierra, estos Nungal, que son muy altos, son incluso más altos que los Anunnaki, pues claro, tienen hijos con ellas, y estos hijos son los Nefilim. Los Nefilim, que significaría aquellos que vienen de Orión. Entonces, bueno, yo creo que sí que estos seres existieron, de que hay aún muchos Nefilim que desenterrar, que hay muchos huesos por ahí que aún podrían encontrarse en ciertas regiones en que se haya podido conservar esas cavidades óseas, porque con el paso de
de tanto tiempo, pues la verdad, en ciertas regiones pues puede haber quedado en muy mal estado, ¿no? Entonces, pues nada, yo estoy convencido de que muchos hallazgos no pertenecen ni a Nefilims, ni a Anunnakis, ni a Usungals, ni a este tipo de reptiles, sino que son híbridos. O sea, los que están expuestos, por ejemplo, en el Museo Nacional de Ica, en Perú, y algunos otros cráneos que se han encontrado también en Rusia, yo no creo que pertenezcan a ningún tipo de raza reptiliana de estas, sino que son híbridos de los Anunnaki o de los Usungal o de los Nefilim. Es que nos hemos encontrado que muchas tienen como doble dentadura, ¿sabes? El doble, no sé si los has visto, que hay dos tipos de gigantes. Los que tienen doble dentadura, que probablemente esos no tienen que ver nada con humanos, y luego los que tienen dentadura y cabeza muy similar al humano, ¿no? Entonces, claro, para mí mucha gente se cree que un gigante eso es un ser humano de 5 metros, y no. Si vemos los de doble dentadura y el tipo de cráneo que tiene, pues sería lo más parecido a un alien, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Lo que pasa es que es ahora mismo es muy difícil identificar al 100% cada tipo de espécimen que podamos encontrar. Si es que se encuentra, también lo van a ocultar, o sea que es muy difícil. Pero bueno, en caso de que esto saliera a la luz, es muy difícil identificar de qué raza estamos hablando, porque ha habido muchos filtrajes, ha habido muchos mestizajes y sobre todo ha habido muchos, o sea, se han cruzado por línea sexual muchas razas diferentes, ¿no? Parks nos decía que estos Nungal eran muy parecidos a nosotros, eran los más parecidos a nosotros, porque no tenían la cabeza tan alargada, tan estilo dolicocéfalo como tienen los Anunna, un poquito menos, decía, un poquito menos, pero muy parecidos. Y el rostro decía que esa especie de morro que tenían, pues era un poco más humanizado. Entonces, claro, los ángeles que hablaba la Biblia, pues eran seres un poquito más parecidos a nosotros. En el 1899, en una entrevista que se le hace a Nikola Tesla, él afirma a la persona que le está entrevistando que probablemente la humanidad en la antigüedad, o en el futuro, porque esto no se sabe, tenía alas, el humano como tal, que fue una cosa que se nos quitó. ¿Tú crees que esto puede ser también, tenga que ver con esto? Yo creo que si desde luego no es una cosa que me extrañe para nada, ¿eh? No me extraña para nada porque hay demasiadas representaciones de seres alados y se ha intentado explicar siempre de forma tecnológica, como por ejemplo el famoso jetpack que tiene la NASA, que funciona con peróxido de hidrógeno, que se alza para arriba y bueno, puedes llevar por aquí una especie de mandos que vas girando. Vale, está muy bien. Hay mucha parte tecnológica que podría explicar estos posibles vehículos aéreos incorporados en el cuerpo, ¿no? Pero hay demasiadas representaciones de estos seres con alas. Yo he llegado a pensar esa posibilidad de que algunos de ellos efectivamente tuviesen alas. Ahí están los musgir de los que habla Parks, que significa reptil furioso. Y estos seres son las gárgolas que están en casi todas las catedrales europeas, ¿no? Especialmente en París. Y ahí es cuando vemos que estos seres efectivamente tenían alas y hay diferentes representaciones de ellos, ¿no? Claro, antes hemos hablado de los Sukal, ¿no? Los Sukal, que eran una raza de aves, ¿no? Nada de raro tendría que hubiesen estos seres, como estaban siempre pasándose todo el tiempo, cogiendo células de esta raza, células de la otra y juntando y creando experimentos biológicos, pues nada de raro tendría que algunas facciones de estos seres tuviesen también alas. Si nos vamos a la película de Júpiter, de los creadores de Matrix, vemos que cogen los seres que, por ejemplo, hibridan con hombres que son licántropos, medio lobos, cuando ganan, o sea, es decir, cuando ellos acaban por ser super soldados, les asignan unas alas mecánicas, ¿no? Y la representación de esas alas mecánicas de hibridados con humanos, lo que quiere dar a entender es cuando ya eres la élite, ¿no? Es cuando te dan esa especie de alas. Claro, la película de Júpiter, a mí hubo escenas muy concretas, la mayoría de la gente dijo, ¡buah, ciencia ficción, no tiene nada que ver, esto es una mierda al lado de Matrix! Pero yo he visto detalles en esa película que me gustaron mucho, y por ejemplo, las abducciones de los grises, tal como se sabe. Imperdibles. O sea, esa escena yo la vi y dije, tal como se ha contado.
sí. O sea, aquí la han recreado tal como es la cosa y no se han cortado ni un pelo. Bueno, la verdad que El destino de Júpiter es una película que me han estado abordando hasta la saciedad todos mis seguidores a través de comentarios en YouTube especialmente y en Facebook. Y la verdad que, bueno, ya lo he dicho un par de veces, pero bueno, voy a dar mi opinión sobre esta película. Yo solamente la pude aguantar una hora, no más. La tuve que quitar porque, francamente, no es el tipo de cine que a mí me gusta. Me gusta mucho la ciencia ficción y me gustan los efectos especiales, pero es que eso es un abuso. Es una película muy exagerada y en donde escasea precisamente la parte de guión, la parte de la historia, ¿no? Se tambalea demasiado. Las ideas, increíbles, increíbles, tú mismo lo has dicho, ¿no? Las escenas de los grises abduciendo a las chicas, ¿no? Impresionante. Ese reptil que aparece ahí, hay un montón de conceptos que me parecen pues muy curiosos, ¿no? Que la granja humana, que se alimentan de nosotros, te están metiendo verdades entre medio de una cosa que se considera pues ciencia ficción. Ahora bien, la puesta en escena fatal. O sea, como cine, como película, yo no pude aguantarla. Ya te digo, una hora y tuve que quitarla. Respeto a toda la gente que le gusta esta película. Yo lo tomaría casi como un ejercicio anecdótico, creativo, muy interesante, que tiene unas buenas ideas, pero nada más. Como si te hubieran escuchado a ti y a otros ponentes hablar de estos temas y hubieran hecho una película de lo que vosotros habéis hablado en años, ¿no? Es decir, todas las personas que habláis de Anunnakis, ya no te digo a ti, cualquiera, incluso americanos, ¿no? Y escuchan hablar de las abducciones de los grises. O sea, ellos es como si hubieran escuchado, ¿no? O viendo muchos vídeos y han decidido hacer un popurrí de una película de algo que ya se está hablando en internet, que claro, es la manera que tiene Hollywood para decir que son mentiras, para que no te lo creas. O la manera de preparar. Bueno, mezclar verdades con medias mentiras, o sea, todo mezclado, todo un popurrí, una sopa, hay un potaje de esos, ¿eh? Para que ya la gente pruebe ese y diga, ¡guau! Esto ya... Claro, a mí hay un detalle también de esa película, que yo siempre cojo detalles de cosas concretas, porque creo que hay partes de verdades y partes de mentira. En la que sí que dicen, si nos vamos a Salvador Freixedo, que dice que somos una granja humana, ellos, los que mandan, que parecen seres humanos, en la película, que yo creo que no lo son, se alimentan de nosotros. Si ves unos botes como de energía, ¿no? De matar a una serie, de extraer a una serie de seres humanos una energía, y eso lo convierten en una droga, ¿no? Y esa droga a ellos les hace hacerse más jóvenes, pero realmente lo que eliminan, por lo que he podido dar a entender en esa película, es el tiempo. O sea, lo que te quita es el tiempo. Es muy posible que vaya relacionado con esto. No tendría nada de extraño. Lo que pasa que, claro, en los textos, por ejemplo, del Atrahasis, cuando Noé pues se encuentra ahí que el tema del diluvio universal, nada más sacar la cabeza después del oleaje, lo primero que le piden es que haga un sacrificio, ¿no? Y cuando lo hace, dice, es que los dioses se arremolinaron en torno a la ofrenda como moscas, ¿no? Dice, estaban agotados, vamos, con la lengua afuera, estaban completamente descompuestos, como si les fuese la vida en ello. O sea que aquí no hablamos de un capricho. La gente no puede tomarse los sacrificios que aparecen en la Biblia y en otras culturas como la maya, por ejemplo, o los aztecas, que hacían también pues sacrificios ya no solo de animales sino de personas. Te arrancaban el corazón, te lo sacaban mientras aún estabas vivo y luego te cortaban la cabeza. O sea que, bueno, tela. Entonces, no hay que tomar todo eso como algo caprichoso de los dioses. No, es que les parece que les iba la vida en ello. Les iba la vida. Hay alguna energía que emitimos los seres humanos, sea a nivel... Quizás está muchísimo más allá que lo ya tan cacareado como la emisión de adrenalina que se filtra a través de la sangre y que ellos absorben también la sangre. No, yo me refiero quizás a algo más energético. A algo más energético que puede ser absorbido, ensamblado, quizás capturado, conservado por estos seres, como tú bien has dicho, embotellado. Yo creo que sí, que tiene que haber algún tipo de energía que aún no ha sido quizás mesurado o analizado y que tenga que ver con el proceso de envejecimiento, con la prolongación de la vida.
Porque estos seres lo que más andaban preocupados era precisamente en ese tema. Parsons dice que cuando los Kingu estaban aquí no sufrían del tipo de anomalías y síntomas, mareos, vértigos, debilidad general y envejecimiento prematuro que sufrían los Usungal. Los Usungal tuvieron efectos bastante nocivos. Entonces, probablemente ellos en ese proceso de buscar alguna solución al problema la acabasen encontrando en la energía que nosotros les podíamos proporcionar a través de nuestro sufrimiento, a través de las llamadas energías sutiles del ser humano, pero que siempre van vinculadas a, sobre todo, reunir grandes masas de personas agitadas que están pues generando gran nerviosismo, pasión, devoción, sufrimiento, ansiedad. Todo eso parece que es como un cóctel que les revitaliza. Y ya, David, para finalizar te voy a preguntar lo que tú has dicho al principio, que retomáramos luego en la entrevista, que era el descubrimiento o no sé si llamarlo así, entre tú y Sol, de lo que es el horóscopo, si quieres decir algún detalle. Bueno, voy a hacerte un avance, pero es muy complicado, digamos en 2 minutos, hacerte un resumen de algo que yo he tardado muchos días ahora en, vamos a decir, asimilarlo. Porque yo he sido astrólogo más de 20 años de mi vida, haciendo cartas astrales, y con Sol Ahimsa, pues bueno, me ha puesto aquí delante de mi cara unos datos que me tiran por el suelo muchas cosas. Y que me dan a entender que también la astrología ha sido víctima de una conspiración. Una conspiración primeramente para ocultar una serie de simbologías relacionadas precisamente con Enki. Ahí está la constelación de Ofiuco, que es el serpentario, y que parece que premeditadamente se quiso borrar de la bóveda celeste porque Ofiuco simbolizaba la serpiente que va asociada a la serpiente del Génesis, y que era el mismísimo Enki, y que es el símbolo del conocimiento, de la sabiduría que podía liberar a la humanidad. Pero es que además luego nos encontramos con un segundo signo que estaría emplazado solamente en un día, y que luego lo hablaremos qué día es ese, que está englobado dentro del periodo de Piscis, y que es Cetus, la ballena. Y que tendría que ver con los Abgal. Antes no hemos hablado de los Abgal, una raza Cadisto, que están los señores del agua, de los que hablaban los Dogon de África, cuando hablaban de Sirio A y Sirio B, etc. Entonces, es ya más de lo mismo. Está también muy vinculado con Enki, porque el Enki era medio Abgal, era medio Cadisto, por el lado de estos seres del agua, y la misma simbología de Ofiuco. Con lo cual podemos hablar de una conspiración de Ofiuco y vinculada con el no reconocimiento de este dios que sí quiso ayudar al hombre. Vamos a avanzar un poco más sobre este tema, porque hay un signo del zodiaco que se pierde. Luego hablaremos de ello más ampliamente en este vídeo que vamos a hacer con Sol. No quiero avanzar más datos, pero eso cambia completamente todo, porque desde luego hemos creído siempre en esa sectorización de la bóveda, 360 grados, 30, 30, 30, 30 por signo, pero aquí hay un auténtico desmadre a la hora de configurar este plano de la bóveda celeste, ¿no? Estamos un poco, pues, vamos a decir, en paños menores, para asegurar al 100% que la astrología a día de hoy, de la forma que se está aplicando, funcione verdaderamente. Es un tema muy preocupante para personas como yo, lógicamente, que me dedico a estudiar el cielo. Y bueno, creo que eso nos va a llevar a revisionar todo lo que hasta ahora hemos sostenido en torno al zodiaco. Y bueno, sobre todo vamos a hablar de un personaje histórico muy importante que parece que conspiró para que este Ofiuco no saliera a la luz. Bueno, eso lo dejamos para su vídeo, que yo lo haría en una conferencia, ¿eh? No te creas tú, que esto da juego para una conferencia bien hecha, ¿eh? Bien grabada en algún lugar. A mí me gusta cerrar los vídeos
siempre hablamos de cosas, de conspiraciones, siempre hablamos de cosas muy negativas, algo positivo, si podrías decir algo positivo para cerrar, es decir, somos somos humanos manipulados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, genéticamente, pero vamos a salir de esta, ¿no? Quiero decir... Bueno, aunque sea volando por los aires, pero sí creo que realmente manipulados, esclavos, porque inconscientemente nos hemos dejado manipular y esclavizar. Básicamente se podría resumir como que hay una parte de nosotros que ha querido pasar por esa experiencia de sufrimiento y casi siempre está relacionado con creerte que te lo mereces. Cuando el ser humano se dé cuenta que no es necesario pasar por lo que estamos pasando y que ya somos, en esencia, dioses, entonces los que se hacen pasar por dioses se van a ir al garete. Se les va a reventar el chiringuito y van a tener que irse a otro sitio. Pero hasta entonces, pues nada, la gente pues va a seguir con su historia. Con su historia hasta que ya llegue a las últimas consecuencias, el planeta Tierra. Pero bueno, nunca es demasiado tarde. Yo creo que no. El universo siempre te va dando diferentes oportunidades de desarrollo y de evolución. Hoy en día ya hay terapias que trabajan las creencias. Si la gente trabaja las creencias y se quitan las capas, llegará un momento que habrá un mundo con conciencia. Puede que tardemos 40 años, 70, pero llegaremos. Pues muchas gracias, David, y bueno, hasta la próxima. Ok, Luis, gracias a ti.